Juan Manuel Pérez Agudelo nos va a presentar analítica multivariada en ámbitos hospitalarios para la evaluación del impacto de atención de la COVID-19. Eres médico y cirujano de la Universidad de Manizales, tiene un Master of Science en Ciencias Biomédicas y Farmacología, con especialidad en epidemiología y analítica de datos en Ciencias de la Salud. Tiene además un máster en bioinformática y biología computacional, es docente, investigador, académico, escritor y ha sido evaluador en los procesos de comunicación científica. Actualmente se desempeña en la Universidad de Manizales, en la Universidad de Caldas, en el Centro de Investigación Clínica de la Clínica San Marcel y en Laboratorios Gersen de Manizales, en Colombia. Así que comenzamos con su presentación. Muy buenos días, muchas gracias por este espacio, por esta invitación y sobre todo por la participación a tan importante evento internacional. Quiero compartirles una iniciativa, un proceso de investigación dentro de este track de analítica de datos que denominamos analítica multivariada en ámbitos hospitalarios para la evaluación del impacto de atención de la COVID-19. Iniciativa que tiene su origen a nivel de Latinoamérica y de manera particular ha sido trabajado en el Centro de Investigación Clínica de la Caja Compensación Familiar de Caldas, en Colombia, en un trabajo conjunto además desarrollado con la Universidad de Manizales. Mi nombre es Juan Manuel Pérez Agudelo, soy médico, epidemiólogo, farmacólogo y con maestría en el campo de la bioinformática y la biología computacional. Me desempeño como investigador para el Centro de Investigación Clínica de la Institución Hospitalaria Clínica San Marcel en Colombia. Soy docente de pre y posgrado para la Universidad de Manizales, director de la maestría en Ciencias Biomédicas, pero además me desempeño como asesor en la analítica de datos en Ciencias de la Salud. Esta es nuestra institución, una institución ubicada en la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas, Colombia, una institución que es de alta complejidad de atención, tiene su centro básico de atención para los pacientes en el ámbito cardiovascular, pero obviamente por toda esta fenomenología relacionada con la parte de COVID-19, pues obviamente se generó una apertura muy importante para la atención de pacientes en este nivel. Y es precisamente la aparición del fenómeno pandémico lo que nos puso a generar un nuevo horizonte, unas nuevas situaciones, un nuevo camino alrededor de poder caracterizarlo. Este fenómeno nos impuso una propuesta de adaptación para la atención. Tengamos en cuenta que a diferencia de otras condiciones, nosotros no tenemos un estándar como tal para disminuir el riesgo de muerte de los pacientes que evolucionan a problemas y complicaciones de la condición. Y obviamente estamos hablando de algo diferente al esfuerzo de la vacunación de la población. Es decir, cuando nos llegan los casos en un elevado grado de morbilidad y de complicaciones, realmente no hay un estándar que nos esté garantizando en este momento qué es lo que está ocurriendo. Y las instituciones terminan viéndose abocadas a generar cuidados de este nivel, cuidados bastante complejos que por sí mismos pueden estar relacionados inclusive con complicaciones superiores para los pacientes. Se ha hecho una revisión bien interesante en el mundo de qué podría hacerse desde el ámbito farmacoterapéutico global, desde agentes antivirales, agentes de soporte, otro tipo de iniciativas. Y a pesar de tener, y ojo, más de 40 posibilidades terapéuticas, no siempre las instituciones empezaron a utilizar estas posibilidades, estas evidencias para tratar de generar cambios dentro de la población que se estaba atendiendo. Y estamos hablando para el caso de sustancias que han estado ahí aún en proceso de investigación, como la ivermectina, que se está haciendo un reposicionamiento hacia esta condición de carácter infeccioso, antiinflamatorios como la colchicina, pero también vitaminas y oligoelementos. Esta evidencia creciente no ha sido acatada por todas las instituciones, solo algunas decidieron empezar a implementar
esas medidas en pro del cuidado para tratar de mitigar esta oleada de casos y sobre todo limitar el fenómeno de las complicaciones. Y ahí está nuestra institución, desarrolló unas guías particulares para, en medio de todo el caos que supone la atención de una condición nueva para el mundo y para el sistema de salud en Colombia, tratar de hacer algo por la población, avanzar. COVID-19 nos propone una oportunidad entonces de generación de procesos de atención e investigación para fortalecernos académicamente, institucional y para el sistema de salud. La evolución de nuestros casos a principio de año, lastimosamente empezamos a reportar alrededor de 140 fallecimientos con miles de diagnósticos todos los días. Avanzamos y nos encontramos cada vez más, superamos los 160, 200 reportes, lastimosamente llegamos a picos tan complejos del fenómeno que ocurrió para Colombia y para muchos países en el mundo y reportamos más de 800 fallecimientos en una etapa que para nosotros fue bastante compleja de esta relación que tuvimos con esta nueva condición que nos puso en jaque a muchísimas instituciones en el mundo. Nos vemos a la tarea entonces de atender la población, pero además de recabar la información de ese proceso de atención. Surge entonces una iniciativa y como su parte metodológica, lo que planteamos fue un proceso investigativo tipo longitudinal y analítico. Con un periodo de observación, arrancamos el año pasado, nos fuimos hasta enero del 2021, 7 meses, se revisaron 761 casos individuales de pacientes y se incluyeron al final, de acuerdo a los criterios y sobre todo de tener la data completa para incluirlos en los procesos analíticos, 480 casos. Y ese plan de análisis quiso ir más allá de la descripción, donde muchísimas veces se quedan las intenciones desde el ámbito investigativo y quería avanzar hacia un nivel explicativo donde claramente el análisis multivariado era relevante. Estos pacientes tenían unos criterios, claro, para poderse haber definido dentro de esta propuesta investigativa y de desarrollo. Y el criterio de selección era que el paciente estuviera confirmado, no con sospecha, sino confirmado, y que el paciente estuviera bajo el cuidado hospitalario o en la unidad de cuidado intensivo o en sala de hospitalización general. El proceso de revisión fue muy exhaustivo, los datos se obtuvieron a partir de las consultas que se hace en la base de datos de una plataforma que se tiene institucional para la captura electrónica de información clínica de los pacientes y aquí tuvimos una colaboración muy importante de estudiantes de la Universidad de Manizales adscritos a la línea de investigación médica de la Escuela de Medicina para permitirnos agilizar aún más ese proceso de valoración de la información. En esta información se caracterizaron variables demográficas, esto es clásico en toda la parte analítica epidemiológica, pero también se consideraron variables clínicas, variables de intervención, es decir, qué se estaba haciendo por la población para modificar estas condiciones y sobre todo las variables de resultado, muy importantes para toda esta analítica multivariada que queríamos promulgar dentro de la iniciativa. Desde el clásico análisis univariado que nos permite valorar el fenómeno de manera general, hasta el análisis bivariado para establecer algunos factores, pero sobre todo llegar a esta analítica multivariada a través de una ruta de análisis discriminante con puntuaciones de clasificación. Nos apoyamos en plataformas, en software, no solo de tipo abierto, también quisimos valorar cuál era ese performance entre los software que existían licenciados respecto a todo lo que había de plataformas abiertas globales para la analítica de datos y eso nos daba una fortaleza adicional dentro del proceso y sobre todo para enfrentarnos a los siguientes resultados. La clasificación global, esto es muy similar a lo que está ocurriendo en el mundo, una gran cantidad de pacientes proporcionalmente correspondían al grupo de los hombres. Por otro lado, nos encontramos esta distribución en los pacientes con una concentración entre los 50 y los 75 años dentro de este proceso de valoración de la información.
La mayor parte estuvo en hospitalización, solo una parte llegó a la unidad de cuidado intensivo. Y nos encontramos dentro de estos descriptivos generales unos puntos a resaltar. Primero, el promedio de edad para las personas que estaban en hospitalización respecto a las que terminaron en UCI era menor para aquellos que estaban en hospitalización. Y otro punto importante se relacionaba con la estancia prolongada. Para nuestro caso definida cuando superaba las 2 semanas de estancia, que era menor cuando estábamos en el cuidado hospitalario general respecto a lo que podría ocurrir en cuidado intensivo, donde podían haber estancias promedio de 64 días, un valor bastante elevado, y nos hablaba entonces de esa magnitud precisamente del fenómeno de atención. Y aquí vemos parte de esa valoración clínica que se hizo con los pacientes. Antecedentes típicos, el antecedente de hipertensión se estaba presentando, el antecedente de diabetes, de condiciones crónicas en esta población, marcaban esa pauta, pero también además nos marcaba ese fenómeno relacionado con las posibles complicaciones. ¿Qué ocurre alrededor de los manejos que se podían dar de forma adicional? Este fue el panorama global. Los pacientes recibieron alrededor de un 80% de intervención integral, donde se incluían además vitaminas y oligoelementos como parte de todo ese soporte. Esto nos llevó para este análisis de este periodo particular a encontrar que el egreso para el periodo de hospitalización vivo era del 88,75% y por lo tanto podríamos calcular una letalidad, es decir, la relación entre los fallecidos y los casos hospitalizados de 11,25% para ese periodo precisamente de intención de análisis, que lo comparamos con qué era lo que estaba ocurriendo en otras instituciones que no necesariamente estaban tratando de hacer un manejo de este tipo integral, incluyendo antiparasitarios, antiinflamatorios, vitaminas y oligoelementos. Y fíjense lo que nos encontramos, para algunas instituciones el porcentaje podría ser alrededor del 13%, para otros podía subir hasta el 23%, 30%, y nos encontrábamos en este fenómeno pandémico importante con instituciones con letalidades del 60%. A nivel internacional se encontraban letalidades alrededor del 50% del cuidado hospitalario para estos pacientes de COVID. La evolución en el tiempo, vimos que esa brecha progresivamente se iba abriendo, al principio muy cercana entre los pacientes que estaban vivos respecto a los fallecidos, pero luego nos encontramos que se iba abriendo esa brecha, nos permitía entender que estábamos haciendo cosas muy positivas por la población para garantizar que su egreso fuera vivo del cuidado hospitalario. El análisis relacional nos permitió entender esos factores asociados. Obviamente teníamos que pensar qué pregunta nos debíamos hacer para irla respondiendo a través de la data disponible. Y la pregunta que surgía era, ¿el estado vital al egreso, es decir, la posibilidad de salir vivo o fallecido, puede relacionarse con variables de manejo institucional? Y ahí es donde empezamos a realizar esa analítica bivariada con una variable de supervisión que era el estado vital al egreso respecto a estas variables de asociación, donde ingresamos más de 20 variables para determinar qué era lo que estaba ocurriendo en esa relación uno a uno, desde variables generales hasta antecedentes, desde la misma intervención, desde el soporte ventilatorio que se podía dar, incluyendo la estancia prolongada. Y de manera sorpresiva empezamos a encontrarnos que la mayoría de estas variables tenía una asociación. Esa asociación era significativa desde la analítica bioestadística, fue persistente. Algunas de estas variables no necesariamente tenían ese perfil de asociación y nos genera esa idea, esa ruta, esas características que tenemos que ir teniendo de forma particular para el siguiente nivel de la analítica, y es la analítica multivariada. Sometimos este número de variables y nos encontramos precisamente ese valor importante de todo el proceso en general de intervención. Entonces viene este primer cuadro que de manera global y que nos está mostrando este OR o el odds ratio relacionado con el fenómeno, donde para estar vivo se presentaban unos factores claramente asociados y era la utilización de estas intervenciones
que incluían además el manejo integral, el manejo de antibióticos y el manejo de vitaminas y oligoelementos. El tratamiento, por ejemplo, con ivermectina marcaba una pauta mayor para el desenlace vivo, al igual que el tratamiento con vitaminas y oligoelementos. Y habían otros factores que se asociaban, pero encontramos que era una asociación diferente. Por ejemplo, no haber estado intubado también se asociaba con el fenómeno de una manera característica. Dimos entonces ese paso como institución en todo el campo de desarrollo e innovación. Pasamos de lo descriptivo, de lo relacional, y quisimos llegar a un campo tan importante como la analítica multivariada. Y en ese análisis multivariado es donde encontramos esa fortaleza importante para avanzar, para entender hacia dónde debía realmente ir todo el proceso. Ingresamos esas alrededor de 20 variables que incluían la edad, el sexo, la estancia, los antecedentes, la presencia de enfermedad crónica no transmisible, cada una de las posibilidades de tratamiento que incluían tanto lo farmacológico como lo de soporte general, por ejemplo, si era intubado, si recibía o no oxígeno suplementario por otra ruta, pero además si estaban presentes o no las complicaciones hospitalarias, si la estancia hospitalaria sumaba dentro de los elementos, pero ya no quisimos mirarlo uno a uno. Queríamos mirar cuánto nos generaba como puntuación multivariada para el peso del fenómeno. Y para poder realizarlo ya no podíamos utilizar las clásicas rutas de análisis bivariado, tenemos que entrar a un nivel superior y decidimos trabajar hacia la ruta de analítica discriminante. Y es que el análisis discriminante nos permite, mediante los coeficientes de función de clasificación, establecer una puntuación que luego de manera sumatoria nos puede permitir clasificar a la población entre ese pronóstico de que pueda vivir o pueda fallecer. Y aquí vemos el ejemplo típico de cuáles son esos coeficientes de clasificación que se unen a las funciones discriminantes lineales de Fisher. Un proceso clásico desde la parte matemática que nos puede permitir en este momento adaptarlo a esta necesidad crítica de considerar este número de variables. Esta herramienta nos puede permitir ingresar entonces la presentación o no de estos antecedentes, pero además de los valores numéricos representados como la edad del paciente, los días de hospitalización y otras variables de tipo categórico de dónde fue que se ubicó el paciente, sus propios antecedentes y someterlos a esta ruta. Lo importante al final y tras la consideración y lo que nos podía permitir las diferentes plataformas, los diferentes software disponibles, era qué tanto nos acercamos a esa probabilidad. De manera importante, el porcentaje que obtuvimos de clasificación correcta para esta analítica fue del 86.9%. Es decir, estamos por encima del 85% de adecuada clasificación, aproximándonos a esa probabilidad de definir qué podría ocurrir en un paciente cuando todas estas variables se pueden considerar dentro del proceso. Esto nos permitió avanzar hacia la presentación de una app disponible para todo el cuerpo de atención dentro del ámbito de salud, donde precisamente ingresábamos cada uno de esas puntuaciones, app que denominamos el Score Confa San Marcel por su desarrollo institucional y que de manera muy sencilla le permite al médico en ejercicio y dentro de la atención de los pacientes con COVID-19 hospitalarios que pueda ingresar todas estas variables. Estamos simplemente a colocar unos pocos clics de cada uno de estos elementos o variables y al final simplemente obtener un resultado y vuelvo y les insisto con una clasificación correcta del 87%. Presentamos entonces como institución la primera iniciativa latinoamericana de puntuación de riesgo bajo analítica multivariada. Y no es que estemos utilizando realmente técnicas que estén apareciendo nuevas, estamos
pensando en que lo que tenemos disponible, lo que puede ocurrir hacia la aplicación de los elementos de cambio en la población se puede hacer. Solo es colocar un poquito de ánimo, de esfuerzo, de unir lo que una institución quiere y debería ser puesta en este nuevo siglo, donde los datos de la atención tienen un nuevo significado y que nos deben llevar a un nivel superior para garantizar un mejor futuro dentro del proceso de atención de nuestra población. Muchísimas gracias por la atención que nos prestan para este importante evento y haberles mostrado esta trascendental iniciativa. Un feliz día.